Hola gente, pues acabo de terminar de leer la obra de tal vez uno de los filósofos que más influencia ha tenido acá en este continente, América, el nuevo continente, y que sus ideas fueron en su momento muy pioneras en el tema tanto religioso y también en el tema de los de la igualdad entre comillas. Estamos hablando de la figura de John Locke, este filósofo británico que nació en la década de, perdón, en el siglo XVII y que prácticamente nos dejó entre sus obras más importantes por ahí Cartas sobre la tolerancia y Ensayos sobre la tolerancia, uno escrito 20 años después, con 20 años de diferencia del otro, y que en este, que tal vez sea su más grande obra, nos relata sobre todo de la base de la tolerancia religiosa. Recuerden que en ese tiempo había serios conflictos religiosos en Europa, sí, fanatismos religiosos en Europa, magia. Mucha gente ahora que estamos en tiempos de conflictos religiosos, sobre todo en Medio Oriente, pero bueno, en Europa esto de la religión era un tema muy serio en esos tiempos, y John Locke fue justamente un perseguido por sus ideas y por su apoyo también a un gobierno, entre comillas, republicano. Tal vez por ahí nombro la figura de Cromwell. Él por ahí tenía cierta simpatía a ese gobierno, y debido a eso por ahí se fue exiliado prácticamente, ¿no? Tuvo que huir a los Países Bajos para salvar su vida, y regresó ya prácticamente casi 20 años después, ¿no? Como que ya las aguas habían calmado, ¿no? A su país ya para asentarse hasta el final de sus días. Sin embargo, en este libro, Cartas sobre la tolerancia y Ensayos sobre la tolerancia, que podrías leerlo como un solo libro, son dos tratados, pero a la final lo puedes leer como un solo libro. Esta obra que fue negada justamente en vida por este señor para evitar justamente represalias, pero fue muy difundido en toda Europa en su tiempo, inclusive en el continente. Acá te dije que tuvo mucha influencia acá en el Nuevo Mundo, sobre todo en Norteamérica, en la que pues los colonos, para tratar de progresar entre comillas, trataron de dejar atrás los conflictos religiosos que azotaban Europa y formar un nuevo orden acá en este continente. Llámese Estados Unidos, el país que basó su filosofía primigenia en la educación, mucho en la doctrina de John Locke, muy importante. Por eso te dije la figura de John Locke. Sin embargo, también tenemos otras obras, por ejemplo, de las ideas, en la cual basa su filosofía empírica, ¿no? Eso a través de la experiencia, de las ideas que nacen a través de la experiencia misma, de la vida. Y muy importante porque no es que él fuera el primero, sin embargo, él sí puede considerarse como el más prolífico en esta materia, ¿no? Y también sobre las palabras, o también sus tratados sobre la educación, muy importante. Este señor que también fue médico, ¿no? Y que también cursó estudios en Oxford, una universidad de prestigio en Inglaterra, para que vean la capacidad intelectual de este señor. Sin embargo, en lo que es también en su obra, a veces hay que tomarlo con pinzas en ciertos puntos, sobre todo en esto de la esclavización o de los esclavos. Él proponía, por ejemplo, en esto de la materia del poder, criticaba el poder de los reyes, el poder divino, entre comillas. Él no se oponía en sí generalmente o radicalmente a la monarquía. Él decía que el poder justamente de la monarquía radicaba en el pueblo, y que justamente un gobernante debería dedicarse de por sí al bienestar del pueblo y no al bienestar propio
como en ese tiempo se venían haciendo en muchas monarquías de Europa, ¿no? Las monarquías absolutas, sobre todo las católicas, ¿no? Y criticaba mucho la figura también de lo que es la religión católica, en la cual que conllevó a muchos exterminios en diferentes partes, tanto del Nuevo Mundo como en Europa, y la corrupción que conllevaba todo esto, ¿no? El poder omnímodo que tenía la religión católica romana, y por eso por ahí también tenemos su llamado a la tolerancia. Sin embargo, eso se ve manchado, este llamado, por ciertos por ahí argumentaciones un poco racistas, por ejemplo de los esclavos, que él decía que el esclavo tenía que ser esclavo si es que se encontraba con un buen dueño, por ahí lo puedes, o con un buen amo, ¿no? Y que todo hombre superior, o mejor dicho, de buen nombre, buena educación, tenía el derecho también a tener esclavos. Y esto, pues, por ahí, bueno, lo puedes poner como alguien de acuerdo a su época, ¿no? No hay que juzgar tampoco con la época de la moral de la época de hoy con la moral de ese entonces. Recuerden que en ese tiempo, bueno, había lo que era la esclavización, muy brutal en esos tiempos. Inclusive se dice que John Locke era accionista de una compañía esclavista que traficaba esclavos al Nuevo Mundo, y que por ahí, si bien no sé si él sea directamente un traficante de esclavos, pero pone a pensar eso, ¿no? La supremacía blanca, ¿no? Pero bueno, lo importante es que leer la obra de Locke es importante para también ver lo adelantado de su pensamiento a una época oscura, ¿no? Sobre todo la contrarreforma, porque la contrarreforma justo viene de dar batalla justamente a la reforma que en su tiempo hizo la figura de Martín Lutero, ¿no? O Lutero. Y pues con la contrarreforma se vinieron muchas épocas oscuras, por ejemplo la Santa Inquisición, un ejemplo, y eso conllevó pues a mucho derramamiento de sangre por cuestiones religiosas, y es por eso que es muy importante leer la obra de John Locke, ¿no? Para entender ese tiempo, ¿no? Es como una especie de salvavidas, ¿no? Pretendiendo a mejorar su sociedad de ese tiempo, ¿no? Si bien, claro, sus paisanos no lo toleraron en ese tiempo, ¿no? Tanto que, como vengo diciendo, que el hombre tuvo que exiliarse para salvar la vida, ¿no? Y pues muy lamentable, ¿no? Pero pues para mí es uno de los más importantes filósofos que ha tenido acá, mucho influencia acá, ha dado tanto que pensar acá en este Nuevo Mundo, que inclusive los mismos los primeros próceres de la independencia norteamericana lo tenían a él como uno de sus mayores pensadores, y pues por eso, sin John Locke, creo que la independencia de este continente no hubiera sido completa o no hubiera sido posible. Pues por eso hay que leerlo, amigo. Esta es mi recomendación, muy importante leer la obra de este gran filósofo, que, como vengo diciendo, no fue el primero en lo que es en la filosofía del empirismo, pero sí fue tal vez el más importante, y eso hay que reconocerlo, gente. Esta es mi recomendación. Lean la obra de John Locke sobre sus ideas, sobre la educación, sobre las palabras, y sobre todo su carta y ensayo sobre la tolerancia. Muy importante, amigo. Pues sin más que decirte, pues nos vemos, gente, en otro video. Hablamos, gente. Me voy. John Locke.